Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Que no te roben la idea. El día de hoy tenemos más que un invitado de lujo. Es el recién nombrado director general del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el doctor Santiago Nieto Castillo. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por darnos su tiempo. No, muchísimas gracias. Además nos hablamos de tú. Sí, correcto. Muchas gracias, Santiago. Lo primero que quisiera preguntar es, ¿quién es Santiago Nieto? Para que nos platiques un poco sobre ti. Bueno, a ver, soy un abogado, doctor en Derecho por la UNAM, profesor de las universidades, tanto de la UNAM como de la Panamericana, a nivel posgrado. Y bueno, soy una persona que siempre ha estado vinculada tanto en el sector público como con la academia. Soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Ok. Y bueno, recientemente la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta, nuestra primera presidenta mujer, hay que decirlo, y además Correcto. científica, lo cual para esta materia es sumamente relevante, pues me designó como titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que se encuentra sectorizado, como sabemos, en el ámbito de la Secretaría de Economía, que ahora encabeza Marcelo Ebrard. Magnífico punto a comentar que es científica, porque creo que ya este ámbito de la propiedad intelectual se puede ver también desde un punto en favor de los inventores que tenemos mexicanos, que vaya que sí hay talento, ¿verdad? Sí, a ver, primero que ella tiene una tradición finalmente de conocimiento científico, y también Marcelo Ebrard en su momento Sí. generó un Instituto de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México cuando fue jefe de gobierno, y llegaron a patentar unos 240 inventos de mexicanas y mexicanos especializados en distintas ramas de la ciencia. Por otro lado, la presidenta Sheinbaum, desde los 100 puntos que manejó en la campaña electoral, en su propia toma de protesta y finalmente en una mañanera reciente, ha planteado que el tema de las patentes es un esquema central del desarrollo para el país. Se trata de dejar de ser un país ensamblador, un poco en términos un poco de política histórica. En el 94, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, en gran medida el tipo de empresas que se estableció en México fueron empresas maquiladoras. Sí, correcto. Y hay un proceso, sí, de un clúster importante automotriz, por ejemplo, pero en muchas ocasiones parte de los elementos con los que se integran los automóviles son importados de distintas partes del mundo. Es decir, no tenemos un vehículo 100% generado en nuestro país. Y creo que lo importante es eso, dejar de ser un país ensamblador y convertirnos en un país que pueda producir, Producir. innovar. Y por ello es para la doctora Sheinbaum, la instrucción que yo tengo de ella es aumentar el número de patentes, pero con una visión de trazabilidad hacia la transferencia tecnológica. Es decir, hacia la vinculación entre la academia y los sectores empresariales, para poder con ello generar un desarrollo económico. Queremos tener en un segundo piso, la cuarta transformación tiene que ser el ensanchamiento de las clases medias, y eso solamente se puede hacer a partir de desarrollo económico, a partir de inversión privada, inversión extranjera, y evidentemente no tener una ruta en donde el producto mexicano tenga un valor agregado. Y esa vía es únicamente la generación de patentes. Y por supuesto el tema de marcas es un tema fundamental que también te mide el desarrollo económico de un país. Entonces la ruta va a ser esta. Porque tomemos en consideración algo que a mí me parece muy relevante. ¿Quién inventa en México? El 60% de las patentes en nuestro país provienen de universidades y centros de investigación. Correcto. Hay un 18%, un poco menos del 18% en realidad, que está relacionado con inventores independientes. Hay poco más del 0%, pero no llega al 1%, y eso también debe ser un tema terrible. Es construcción inventiva a partir del ámbito gubernamental. Y el resto estamos hablando alrededor del 22%, ahí estamos hablando de grandes empresas, 15%, medianas 1% y 6% micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué se tiene que incentivar? Evidentemente que tanto las medianas como las micro y las pequeñas empresas puedan desarrollar, sea diseños industriales, sea patentes, o Cualquier clase de cualquier tipo de invención. Y por otro lado, pues eso es fundamental, que mandar un mensaje al empresariado mexicano que la propiedad industrial y la propiedad intelectual se respetan en nuestro país. Creo que es central de cara al Tratado de Libre Comercio.
De hecho, digo, tomando en consideración la cuestión de la protección de la propiedad intelectual en general, ¿verdad? Porque el INPI, dentro de sus facultades, en cuanto a infracción, también tiene que ver con derechos de autor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos a los cuales te estás enfrentando ahorita? Que yo sé que llevas pocos días en el puesto, pues, pero en cuanto a la piratería. Bueno, a ver, empezaría bueno, el primer reto es acercamiento con con universidades, con centros de investigación y lograr lo que dijimos, cómo hacemos una transferencia tecnológica hacia los empresarios y hacia la comercialización de nuestros productos. De nada nos sirve que nuestras patentes se encuentren enlatadas, por una expresión, si estas no pueden tener un impacto en la vida de las personas, desde ahorro de agua hasta nuevas generaciones de energía. En el tema de las marcas, bueno, tanto en patentes como en marcas, reducir los tiempos del trámite. 5 años es demasiado, demasiado, y ese impasse de los 18 meses entre la finalización del examen de forma al examen de fondo, me parece que no se justifica, salvo, claro, que hay un pedimento especial por parte del inventor, que necesite desarrollar sus mecanismos de comercialización, pero en general los 18 meses, aunque exista esta posición de trato internacional, la verdad es que es demasiado tiempo para lo que estamos buscando. Y claro, uno de los análisis ha sido es que el INPI necesita más personal, evidentemente, pero si vemos la cantidad de personas examinadores que tiene Estados Unidos o que tiene otras, Europa, etcétera, o sea, evidentemente hay una descompensación con México. Pero dadas las circunstancias de nuestro país, creo que muy relevante que podamos generar un procedimiento que sea mucho más ágil. Y por supuesto que las delegaciones empiecen también a hacer exámenes de forma, por lo menos exámenes de forma, y que permitan tener un mayor contacto, un contacto mucho más directo con la ciudadanía. Con la ciudadanía. En el tema de piratería, eso también es un tercer punto, en el tema de piratería el reto es poder detener los productos que vienen de Asia. Y en dos rutas. La parte física, que tiene que ver evidentemente con ejercer las facultades de visitas de inspección, ejercer las facultades de aseguramiento de bienes, ejercer, ¿por qué no?, las facultades de la suspensión temporal de un establecimiento mercantil en donde se encuentra productos de naturaleza pirata. Hay que trabajar con aduanas, evidentemente. Tengo la próxima semana ya una reunión con ellos, con Marina, con la Sedena, con la Guardia Nacional, para poder constituir un espacio que permita hacer una fuerza de trabajo, una task force, para poder ingresar sobre todo a recintos donde vemos mucho material proveniente de China. Y esto impacta pues, de manera negativa la economía de nuestro país. Primero, pienso en materia de textil. Se puede ver las líneas estadísticas de la exportación de textiles mexicanos cuando estamos hablando que era un tema absolutamente relevante en nuestro país y cómo ha ido aumentando la importación de productos de Asia y que la misma proporción disminuye la producción mexicana. Hoy 1 de cada 3 pantalones de mezclilla en Estados Unidos son producidos en México y esto está disminuyendo gradualmente si lo vemos en el lapso de los últimos 12 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Al final del día, evidentemente, el hecho de que haya productos más baratos, aunque sean de menor calidad, y que exista disponibilidad, que esa es la parte central, ha generado una proliferación de negocios vinculados con la piratería o con el contrabando. Y bueno, con la afectación evidentemente que eso tiene respecto a la economía del país y del sector. Y ahora que nos vamos a acercar a fin de año, ahí los productos pirata en materia de juguetes, en materia de videojuegos, es un espacio que se tiene que cubrir por parte de la autoridad. Yo no niego la importancia que tiene el tema del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, pero yo creo que el INPI es una institución que está diseñada para poder tener un acompañamiento a los sectores académicos, a los sectores empresariales, una vinculación entre ambos y, por supuesto, sancionar todas las infracciones al comercio, por supuesto, ejercer una función dura en los ámbitos de combate a la piratería y al contrabando. Pero porque las instituciones deben funcionar para lo que fueron diseñadas. Correcto. Y el INPE fue diseñada para la protección de la propiedad intelectual
industrial, pero también intelectual, Y en la términos de los innovación. derechos de autor y la generación de innovación. Y de alguna forma generar una política pública que permita aglutinar a los distintos ámbitos en donde se está dando la invención en nuestro país y facilitar los procesos para que el inventor, la inventora pueda tener una protección de lo que ha generado, por un lado, y por otro lado, que pueda comercializarlo en su momento, si esa es su intención. Y creo que esa es la vía. Al final del día, ¿por qué está sectorizado el INPI en economía? Porque hay una función de desarrollo Económico. atrás de la institución. Meramente, es como cuando hablamos de derechos de autor, ¿por qué está en cultura? Porque tiene que ver con cuestiones culturales, con artistas y demás. En este caso, definitivamente la propiedad industrial va ligada directamente con la economía de cada uno de los países. De hecho, creo que así está relacionado en la mayoría, al menos las jurisdicciones. Y hablando de innovación, tenemos un reto, yo creo que todos los abogados, al menos los que nos dedicamos a esta materia de propiedad intelectual, y creo que viene un buen reto también para el INPI y bueno, en su momento para el INDAUTOR con la inteligencia artificial. Sí. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo regularla, no sabemos porque no hay una regulación, más bien dicho, ¿no? Entonces, ¿tiene algún plan en cuanto al INPI de que pueda tomar mano, por ejemplo, en este tema? Sí, a ver, es un tema central. Las discusiones actuales hoy en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual giran en gran medida sobre los temas, evidentemente, de recursos genéticos y conocimiento tradicional, pero la otra ruta es inteligencia artificial. Okay. ¿Y quién es el dueño? El dueño es quien desarrolla el mecanismo, el modelo, o quien está nutriendo de información. Porque al final del día en México, de alguna forma lo tenemos resuelto al decir que la propiedad industrial e intelectual es un producto de la actividad humana. Sí. Entonces, en esa medida, a diferencia de otros países donde esto no está claro, aquí el punto es quién es el dueño de lo que produce la inteligencia artificial. ¿Es el que generó el software o es el que está introduciendo la información? La información o la instrucción de qué es lo que está buscando. De qué es lo que quiere encontrar. Con una variable también importante, por supuesto, los derechos de autor. Sí. Es decir, si introduce información que tiene que ver con una pieza musical o información que tiene que ver con una obra de teatro, etcétera, pues al final del día, se debe de pagar las regalías correspondientes al autor de esa canción. Correcto. O de ese mecanismo que fue utilizado por la inteligencia artificial para crear un producto distinto. Un nuevo desarrollo, digámoslo de esa forma. Uh-huh. Y también la clonación de voces, por ejemplo. Ya ha habido casos, aquí ya me estoy metiendo un poquito más en materia de derechos de autor, pero siguiendo en esta línea que estábamos comentando, se están clonando voces. Ya ha habido canciones que han tenido mucho éxito. Hubo uno de Bad Bunny, uh-huh, que yo no soy fan honestamente, pero obviamente demandó, ¿verdad? Porque a pesar de que tuvo éxito la canción, clonaron su voz. Y creo que también aparte, y esta es una opinión personal, aparte de regular la titularidad de los derechos que derivan de las obras de inteligencia artificial, es regular también hasta dónde se puede utilizar esa inteligencia artificial. Porque es una herramienta. Ojalá todo el mundo viéramos que es una herramienta para mejorar nuestras actividades cotidianas. Sí, pero no es una sustitución, ni tampoco es para que cometas cuestiones ilegales, ¿no? Sí. Y varios temas. Por supuesto, a ver, no puede sustituir, no debe sustituir a la mente humana. Este es el mismo tema de discusión que tuvimos desde la biología con el tema de la clonación. ¿Hasta dónde puede clonarse seres humanos? Lo mismo estamos viendo aquí. Porque no puedes sustituir y no puedes generar trabajos escolares, uh-huh, a partir de inteligencia artificial. No es que no lo estén haciendo los alumnos, pero creo que este es un tema ético. Es un tema que raya en la ética. Ahora, ¿hasta dónde vamos a permitir el desarrollo de inteligencia artificial en contra de los derechos autorales respecto a la propia inteligencia humana y respecto a los límites que puede llegar esa inteligencia artificial a producir? Correcto. Sí, me pienso en mejoras de diseños industriales en materia de armamento, en materia realmente hacia dónde queremos encabezar
la discusión. Y evidentemente en este punto en particular, sobre todo para la protección de la propiedad industrial e intelectual, el INPI juega un papel importante en nuestro país. Pero primordial. Ahora, la restricción de los derechos, porque también es un punto importante. El derecho, ¿quién tiene el derecho? Por supuesto, quien genera el software. Partiendo de esa premisa. México no regula propiedad industrial, el tema de los softwares más bien lo deja propiedad de los derechos de autor, en razón de que también los tiempos, los 20 años de patente, cuando un software puede generarte, conforme lo vayas desarrollando, al final del día, en 2, 3 años, la tecnología va quedando obsoleta. Exacto. Pero conforme él se va desarrollando, pues puede ir teniendo más tiempo a su explotación comercial. Y en ese tenor, creo que la posición del INPI debe ser de absoluto acompañamiento a los inventores y evitar que sus innovaciones puedan ser sustituidas a través de mecanismos de inteligencia artificial. Correcto. Por otro lado, otro de los retos que tenemos enfrente pues, va a ser el cumplimiento del reporte 301 de Estados Unidos, en donde nos marca una pauta para el Tratado de Libre Comercio. El TEMEC se va a revisar 2025, 2026, necesariamente, además por obligación y acuerdo de los propios países firmantes, y ahí nuevamente el tema de la protección industrial e intelectual es fundamental. ¿Qué está planteando el reporte 301? Sería la expedición de los reglamentos. No tenemos ni el reglamento orgánico ni el reglamento de la ley, y eso es algo que urge en términos de tener una absoluta, digamos, el sistema jurídico integrado. No solamente la ley, las disposiciones constitucionales, tenemos todo el andamiaje de tratados internacionales. México ha asignado 20 tratados internacionales en esta materia, pero tenemos todavía 7 pendientes de ratificar. Que o se firma el acta pero no se firma el tratado, o se firma el tratado pero no se ratifica y no sigue el procedimiento establecido en nuestra Constitución y por tanto no entra en vigor. Correcto. Hay elementos que yo diría que no me preocupan tanto, ¿no? Los del Tratado de Singapur, hay cosas que ya estamos haciendo también, pero hay arreglos sobre el arreglo de Madrid y de esas modificaciones que se han estado planteando, que sí creo que sería importante que los pudiéramos retomar. Y bueno, por supuesto, hoy tenemos el acuerdo, el tratado que está discutiendo en este momento sobre conocimiento tradicional y recursos genéticos, que obliga, la posición de nosotros obligaría a la empresa farmacéutica que utilice el conocimiento tradicional a, por supuesto, explotarlo, pero también que obtenga el pueblo o comunidad o la zona geográfica donde se obtuvo el recurso genético, obtenga también alguna ganancia económica. Claro. Porque, bueno, existen dos posiciones como muy radicales. Una posición liberal lo que está planteando es que la empresa farmacéutica se quede con todo, que el mundo es de todos y por tanto... Big Pharma, ¿sí? Finalmente. Y por otro lado hay una posición más radical del otro lado que dice que no puede haber una explotación, pero claro, si una empresa generó inversión, investigación, recursos, es evidente que debe tener un beneficio. Correcto. Pues porque lo que quiere esta otra versión es que todo la ganancia sea para la comunidad o la zona geográfica de la cual se extrajo el recurso genético, y la verdad es que no queremos que ninguna de las dos opciones sea viable. Queremos que una posición intermedia en donde se tenga un apoyo, pero la empresa pueda generar ingresos, recursos y explotar su invento, vale la pena. Es que finalmente, me queda claro, sí se tiene que encontrar un punto medio, porque si le vas a quitar la posibilidad de explotar, ahí es donde viene la falta de ganas de innovar. Entonces, sí, también tienes que alentar como autoridad que la mente siga trabajando, ¿no? Que los creativos sigan creando, que los inventores sigan inventando, ¿no? Y desde la década de los 70 creo que tenemos mucha claridad que el sistema comunista se iba a colapsar. Y en gran esto, por ejemplo, lo maneja mucho Yuval Harari, este autor de origen israelí. Y él planteaba eso. ¿Por qué? Porque finalmente no había un incentivo para innovar, para desarrollar ciencia y tecnología, para poder generar una visión propia, a diferencia del sistema que se vivía en Occidente, que te daba más oportunidades de hacerlo. No que siempre se lograra, no que la gente que quisiera innovar siempre lo pudiera hacer,
pero por lo menos había un sistema económico que te permitía un mayor desarrollo respecto a lo que sucedió con el comunismo Sí, bueno. en los 70s y en los 80s, ¿no? Entonces creo que ese es un gran ejemplo de que la innovación parte en gran medida pues de los intereses del ser humano. Adam Smith lo planteaba, no somos el son politicón que hablaba Aristóteles, más bien somos un homo economicus. Es decir, el ser humano está pensado en sus intereses, lo cual no es malo. Tiene que ver con la generación de un mecanismo de vida que permita a las personas desarrollarse en lo personal, en lo profesional, Y a nivel que busquen. y a nivel que busquen, exactamente. Entonces, un espacio, un país como nuestro, una democracia, debe maximizar el ejercicio de las libertades y en este caso la libertad contractual, la libertad de comercio y eso está también ciertamente vinculado con la protección de la propiedad industrial. Por supuesto. Una última pregunta. ¿Tenemos alguna especie de plan, por ejemplo, para acercarnos a China y llegar a algún... Estoy pensando, aparte obviamente de la protección que tenemos que tener nosotros en nuestras aduanas, porque sé que el INPI, como ahorita lo comentabas, está trabajando de la mano con la Marina, con la Guardia Nacional y con aduanas, pero directamente con el país, con China, para invitar, firmar algún convenio, A ver, algo, ¿no? es indispensable cumplir con las reglas. Y el problema que estamos viendo con China, evidentemente hay que tener un acercamiento con China, no podemos no tenerlo. Pero yo plantearía dos temas. Uno, hay que recordar que una buena parte, por ejemplo, de fentanilo que se introduce en nuestro país, está entrando por Lázaro Cárdenas y por Manzanillo, acompañado de productos chinos, dicho escondido. Dentro De origen chino. Entonces hay que tener ahí una enorme fortaleza respecto a defender nuestra soberanía en materia de desarrollo, de protección a la propiedad industrial e intelectual. Y porque hoy tenemos varios espacios geográficos de nuestro país, el centro de la Ciudad de México es uno, pero hay varios en nuestro país donde los productos chinos están sustituyendo a los productos mexicanos. Y por otro lado, incluso los mercados reconocidos o se están generando centros de venta con productos de fabricación china, muchos, gran mayoría piratas, que por supuesto no generamos un estereotipo ni es una expresión simple y sencillamente descriptiva de una realidad. De una realidad, de una sí, realidad. sí. En donde inclusive las personas de nacionalidad china contratan a personas chinos para trabajar y no a mexicanos. Entonces toda esta economía paralela es lo que no puede tener cabida en una sociedad insisto, democrática, en donde hay tratados internacionales que se tienen que cumplir y nosotros debemos exigir cumplimiento de las disposiciones y de un trato recíproco. Por supuesto, China es una economía pues, muy importante, es la segunda economía del mundo después de Estados Unidos, pero nosotros con Estados Unidos y con Canadá formamos parte de un sector socioeconómico que es el más importante del mundo. Y México, hay que recordarlo, durante el último año del presidente, el 2023, del expresidente López Obrador, 23-24, en 23 hubo más de 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, en 2024 36,000 millones. Pasamos de ser el segundo socio comercial con Estados Unidos a ser el primero. Nuestro centro de exportación más importante es Estados Unidos. Y creo que tenemos que seguir en esa ruta. Definitivamente. Hay que fortalecer la zona geográfica de América del Norte y por supuesto, hay que voltear a ver al sur, hay que voltear a ver a Europa, pero nuestro punto central de comercio nuestro vecino es Estados Unidos. Y hay que recordar que esta experiencia que está viviendo en el mundo de la relocalización de empresas en nearshoring, y lo ha dicho la propia presidenta Claudia Sheinbaum, es un elemento fundamental para nosotros que puede significar 50,000 millones de dólares de inversión en nuestro país. No, en la construcción, por supuesto, de los centros de desarrollo industrial, pero también en todo el sector terciario que gira en torno a los 10 polos de desarrollo que ha planteado la presidenta Sheinbaum, nos puede servir y la ruta es Estados Unidos.
decir, la cercanía con Estados Unidos. Y además hay que recordar que estamos en un proceso de renegociación Sí. con el TEMEC. Entonces yo no hay ninguna, insisto, describo la realidad como la veo. Por supuesto que México es un país abierto a todas las fronteras, a todas las latitudes, a todas las formas de pensar. Así ha sido históricamente nuestra condición en materia de relaciones exteriores. Pero creo que en este punto importante Hay que cuidar bien hay que esto. cuidar muchos elementos y eso pasa por, insisto, cumplir con el reporte 301 de Estados Unidos, ver las obligaciones que tenemos en materia de revisión de medicamentos, en materia de reportes a la US Trade Representative, y creo que a partir de ahí entonces sí diseñemos algo con China, diseñemos algo con la India, y bueno. Sí, porque también es otro mercado emergente que va por la línea de China, India, pero sí es un tema preocupante o es un tema recurrente, por ejemplo, en despachos que nos dedicamos a esto, donde China empieza a copiar los productos y hay un problema ya en aduana, entonces hay que registrar la marca también entonces en China, hay que patentar también en China. Pues sí, pero estamos nuevamente buscando, enriqueciendo un territorio extranjero antes de enriquecer a nuestro territorio nacional. Sí, la idea, y un poco eso va a ser las asesorías que queremos dar a partir del INPI, es que hagamos que se registren. En vez de que hablar mucho con investigadores para que en vez de publicar, primero registren y después publiquen. Dos, que se registre y finalmente se puede hacer la solicitud para que el registro en México pueda tener impacto en otras latitudes. Y eso debe incluir evidentemente a China. Y necesitamos mantener nuestra política de combate a la piratería y al contrabando. Porque efectivamente hablamos hoy de la industria textil, pero también está la industria del calzado. También. De repente ya hay empresas asiáticas que están constituyéndose físicamente en León. Cuando era un León, Guanajuato, era un espacio mexicano meramente para el calzado. Claro. Ahora tenemos el tema de la piratería digital. Y ahí hablamos de películas, hablamos de series, hablamos de música, y con todo el impacto que tiene eso desde los autores y cantautores de canciones hasta el ámbito pues, de las propias empresas televisoras mexicanas. Y ahí, por ejemplo, los sitios de Internet se necesita hacer conciencia con eso, que se den cuenta de que la transmisión que están haciendo, o inclusive las ventas que hacen de productos de naturaleza pirata que se encuentran mucho más baratos en la red que fuera que en el comercio, formal. Pues finalmente sí generan un impacto negativo. Por supuesto. Y en el tema de la piratería digital es otro tema fundamental, porque habrá servidores que no se encuentran en la República Mexicana y tendrá que hacerse a partir de mucho cabildeo internacional para poder bajar este tipo de servidores que al final del día están distribuyendo contenido ilegal, así es simple, que no es suyo. Que va desde la piratería hasta la pornografía infantil, la trata de personas, el tráfico de órganos. Entonces es importante que podamos ver. Y ahí es donde entra el tema de ciberseguridad, que ese también creo que es un reto importante que se va a tener en los próximos, bueno, ya se tiene, pero que creo que debe de reforzarse en los próximos años. Santiago, ha sido realmente un placer escucharte. Muchísimas gracias. La visión que nos has compartido el día de hoy en cuanto al INPI y en cuanto a la Secretaría de Economía y en cuanto a México en general ha sido realmente gratificante. Te lo digo como una practicante de propiedad intelectual. Qué bueno que tenemos el INPI en manos de una persona que realmente está comprometida con la innovación y con la protección y con la defensa de los derechos mexicanos. Muchísimas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Y un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Santiago Nieto Castillo, director general del INPI, estuvo en una magnífica charla que tuvimos el día de hoy y esperamos que podamos verlos en el próximo episodio. Que no te roben la idea.